Hola, soy Martín Ibarra. Hola, soy Mario Gutiérrez y juntos somos La Otra Mirada del Fútbol. En este capítulo número 2, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente para compartir un nuevo episodio, para encontrar, ¿cierto?, una mirada distinta de lo que es el fútbol, particularmente y además en el ambiente de Copa América. Y eso es lo que queremos desde el día de hoy, nuevamente entregar este capítulo, esta versión, donde Martín, en un inicio, nos dirá, ¿cierto?, algunos antecedentes históricos de la Copa América, de Chile, de la participación a nivel sudamericano y algunas también rivalidades que florecen, pero bien entendido, ¿cierto?, en el mundo del deporte y particularmente en el fútbol. ¿Cierto, Martín? Así es. Con respecto a la Copa América, que es el tema que nos compete, es un torneo que hay que decirlo añejo, viejo, en cuanto a años. Es un torneo que tiene aproximadamente 108 años. Es el torneo más longevo, es el torneo más antiguo del que se tiene registro en cuanto a campeonatos internacionales. La Copa América, en concreto, inicia su primera edición en 1916. Y Uruguay fue el primer campeón de ese certamen, de esa Copa América, que no se llamaba Copa América como se llama hoy en día, sino se llamaba Campeonato Sudamericano. Y un tema particular de esa Copa América, de los inicios, es que solo la disputaron 4 selecciones de las que conocemos actualmente que forman parte de la Conmebol, que son las selecciones, podríamos decir, históricas, que siempre han estado presentes: Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Chile ha estado presente desde los inicios de la Copa América. Es una selección históricamente muy importante y que ha estado siempre ahí. Quizás no compitiendo con estos 3 grandes, pero Chile históricamente tiene su lugar muy bien puesto en la historia de la Copa América. Martín, será también que es bueno mencionar que por la llegada también de los extranjeros, los ingleses, en determinado momento, ¿cierto?, que a puertos de Sudamérica importantes, y por supuesto está el de Valparaíso, que provoca también este entusiasmo para empezar a practicar este deporte nuevo, una nueva oportunidad para divertirse, para entretenerse, pero también para mí no tenía ese antecedente de que Chile fuera justamente de las selecciones históricas, porque nosotros nos quedamos, ¿cierto?, en que es Uruguay, es Argentina y es Brasil, pero Chile, o sea, desde un inicio fue relevante, ¿cierto?, su participación. Entonces creo que también eso habla y reedita a lo mejor sin darnos cuenta la Copa Centenario, ¿cierto?, la Copa América Centenario que obtiene Chile. Entonces creo que a lo mejor es un galardón que se merecía nuestro país por ser una de las selecciones fundadoras de la Copa América. Así es, Mario. Toda la razón. Es Chile, un país que siempre se merecía algo más en cuanto a Copa América. Siempre estaba ahí, siempre ha tenido en su desempeño un poco de mala suerte. Hay algunos factores que, como dijimos en el capítulo anterior, se escapan un poco al desempeño de los jugadores a veces, y que Chile siempre en algún momento ese factor no le sonreía a favor. Pero como tú dices, yo creo que fue un gran premio el haber ganado la Copa América Centenario, porque ahí hay un ciclo que cumple 100 años y que se festeja. Esta fue una copa muy alegre para todos, una edición diferente. También se jugó en Estados Unidos y permitió que Chile fuese reconocido aún más porque ganó esa Copa Centenario. Creo que lo pone un poco más cerca de las selecciones históricas, a diferencia de las demás. Martín, y a propósito, yo me recuerdo algunas, una me tengo que acordar, en que Chile, ¿cierto?, tuvo la posibilidad de disputar una final, por lo tanto estuvo muy cerca de obtener esta tan anhelada Copa América. ¿Nos pueden mencionar justamente si hubo más de una? Que yo me acuerdo de una, pero a lo mejor hubo más. Sí, en concreto Chile ha llegado 6 veces a la final de la Copa América. De esas 6 ha ganado 2, que son las últimas de 2016 y 2015, pero ha llegado 4 veces, que fue en 1955 contra Argentina, final que se juega aquí en nuestro país, y
Argentina nos vence con el ídolo de River Plate, Ángel Labruna, que tuvo una actuación formidable en ese partido, pero en ese contexto ya hubo una final en Copa América de Chile versus Argentina hace muchos años atrás, casi 70 años atrás. Y bueno, esa es una. Inmediatamente hay otra el año siguiente contra Uruguay, en 1956. Algunos de esos jugadores que eran conocidos más posteriormente que en esa época, pero que forman parte, yo creo, del inconsciente colectivo del hincha un poco más culto chileno, que son la Misael Scuti, el arquero del Mundial del 62, creo que lo recordarás bien, Enrique Cuacuá Ormazábal, un histórico jugador que algunos dicen que posiblemente era el volante de creación, el 10, el enganche más talentoso que ha tenido el fútbol chileno. Un gran jugador. Y Jaime Ramírez Banda, que jugó también en la Copa del 62. Creo que ahí se empezó a armar esa generación que finalmente obtuvo un tercer lugar en el Mundial que se jugó aquí en nuestro país. Generación dorada de alguna manera. Generación dorada. Sí, o de bronce, ¿cierto? Pero a nivel mundial, o sea, salir tercero a nivel mundial, yo creo que también es algo relevante. En algún momento también lo conversamos, Martín. Para mí, ahí están los grandes hitos en cuanto a la construcción de equipos en Chile, de procesos, que puede ser sin duda revolucionario lo del 62 y también lo que ocurrió con la llegada de Marcelo Bielsa y lo posterior que nos dio la generación dorada. Así es. Y para completar lo que me preguntaba Mario de las otras finales, son dos finales muy recordadas, más una que la otra. Es más recordada la final del 79. Esa final que jugamos 3 partidos contra Paraguay, que empatamos a 0 y finalmente perdemos acá. No me acuerdo si perdemos acá o perdemos allá, pero son 3 partidos que se juegan. Y Elías Figueroa es expulsado en uno de esos partidos. Elías Figueroa era la figura máxima de Chile. Esa también fue la generación que clasificó invicta al Mundial del 82. Ahí estaba Eduardo Monbalet, estaba Mario Ben, Sí. Alberto Quintana, todavía en un muy buen momento. Carlos Caselli arriba. No, era un muy buen equipo. Popeye Fabiani. Patricio Yáñez estaba. También creo que estaba. Sí. Sí, es una generación también interesante. Sí. Creo que es la espina que tiene Chile en la Copa América. Esa derrota con Paraguay. Y esa expulsión de Elías Figueroa en concreto. Así es. Bueno, yo me recuerdo también de otra final de una muy buena selección nacional, jugando una final justamente con Uruguay. Con Uruguay, sí, así es. Esa final de 1987, sí, donde hay también una muy buena generación. Juan Carlos Letelier, el León Astengo, el Cóndor Roja, un arquerazo, Ivo Basay, Patricio Mardone, una muy buena generación también que no pudo tener ese campeonato de América. Y me recuerdo haberle ganado, no sé si en semifinal, a Brasil, ese 4-0 o en fase de grupo. Pero también son selecciones que hicieron lo suyo. Ahora, también siempre mencionar dentro del fútbol que hay un contexto y tiene mucho que ver dentro de la planificación estratégica que se habla en el fútbol, los rivales con los que me enfrento. Entonces puede hacer que un grupo de jugadores, un equipo, una selección esté a un nivel, pero si probablemente está a un buen nivel, pero los rivales tienen un nivel más elevado, obviamente uno no logra validarla, esa generación, producto de que los resultados terminan mandando. O sea, lo que estamos haciendo ahora, la historia, cuesta encontrar, porque también nos quedan registros de, por ejemplo, cómo jugaban tácticamente, que es muy importante también señalarlo para instalar también los cimientos de lo que puede ser un modelo de juego, porque estamos recorriendo la historia para ver si vamos reconociendo, ¿cierto?, las virtudes que ha tenido la selección nacional a través del tiempo, pero no podemos definir hasta el día de hoy, por ejemplo, que es un gran tema, cómo juega Chile o a qué juega Chile, y no así con equipos como Argentina, como Brasil, que se tiende a entender claramente cómo ellos desarrollan el fútbol, los uruguayos también, los paraguayos, los colombianos. Creo que hay una forma ya de jugar, una idea, que ellos, por ejemplo, ¿cierto?, lo van desarrollando, pero Chile todavía no es capaz de encontrarlo a mi modo de ver. Exacto. Y vamos fluctuando a partir de
ciertos jugadores y ciertos técnicos que tengan su forma de ver el fútbol y que se entreguen en las manos del técnico. Entonces, en este recorrido histórico falta el análisis profundo táctico para decir, es así como una prueba-error, como una hipótesis de decir, ya, de acuerdo a lo que hemos vivido, yo creo que la mejor estrategia es esto, porque también hay que evaluar los biotipos también del jugador. Hay genética detrás también de esto. Y estímulos y, por supuesto, una estructura. Una estructura para poder consolidarse en el tiempo, porque ¿qué más nos gustaría que no fuera solamente una circunstancia puntual de alguna generación o de algún grupo de jugadores, ¿cierto? Bien guiado por un entrenador de turno, pero lo ideal sería que esto perdurara en el tiempo. Entonces, si Chile tiene 2 Copa América, ¿cierto? Meritorio, ¿por qué hay equipos que tienen 15? Entonces, algo distinto hacen que uno también debiese mirar para poder entender justamente la razón de eso. Porque todos queremos ver a Chile ganando. Claramente, Mario, claramente. Lo que mencionabas también es muy importante, porque si nos vamos a la historia, a los comienzos, como dijimos, que estábamos mencionando, era Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Esas 4 selecciones deberían tener una diferencia sustancial en cuanto a su prestigio y en cuanto a sus títulos que las demás. Pero Chile siempre se mide, o hasta antes de las Copas de América, de la consecución de las Copas de América, no se veía como un equipo históricamente grande, un equipo históricamente importante. Pese a estas 4 finales que son antecedentes muy relevantes, que nos permiten decir que Chile siempre ha competido. De una u otra forma también hay un tercer lugar en la Copa del 26, con la figura de David Arellano, uno de los máximos ídolos de Colo-Colo. En el 91 también hay un tercer lugar, donde Iván Zamorano es el goleador de Chile con 5 goles. Pero estos resultados no se han visto reflejados, yo creo, por la estructura, por la manera de ver el fútbol que mencionabas. Y Chile siempre es discutible, hay una discusión que se da muy, muy linda, de cierto sentido, de cuál es el cuarto grande de América, porque sabemos cuáles son los primeros 3, lejos. Pero claro, ahí está Chile, pelea Paraguay, pelea Colombia, pelea Perú. Pero yo creo que esta discusión antes no existía. Chile no estaba entre esa cuarta grande. Creo que hoy está. Y por esos títulos y por la historia, yo me atrevería a decir que Chile sí es la cuarta más grande de Sudamérica. Y por la Copa Centenario que dijiste fue un galardón como muy importante, más simbólico, además de lo deportivo, simbólico. Sí, importante también mencionar que el fútbol es de momentos. Y sin duda, como lo decíamos, hay generaciones, hay camadas de jugadores y también de trabajo de algunas selecciones que obviamente van a traer como resultado circunstancias distintas, y por lo tanto se juega la Copa América, se juegan los mundiales para como una especie de exposición de qué es lo que presenta cada país, para poder justamente mostrar sus virtudes individuales y también colectivas y su desarrollo en cuanto al fútbol. Y por lo tanto también hay que mencionar que esto va variando. Ahora, ¿qué más nos gustaría? Tener un cierto equilibrio, o sea, llegar a un momento de decir, estamos siempre compitiendo, estamos siempre entre los mejores, pero ha sido de vez en cuando, a veces mejores expectativas, otras menores, pero la ilusión del hincha siempre va a estar. Y a partir de eso creo que en Chile falta un mejor trabajo, sobre todo a largo plazo, mirar a largo plazo. Pero ahí vamos a entrar a otro tema. Así es. La sociedad anónima, cómo se invierte, y ahí nos podemos desviar. Por lo menos en este capítulo de hoy lo vamos a dejar hasta ahí, Martín. Así es, Mario. Podemos comentarlo en otro episodio, sí, de manera más extensa. Sí. Pero es importante mencionarlo. Creo que nos sirve para lo que estamos conversando también. Así es. Y bueno, para terminar un poco la historia de la Copa, después de 1975 se pasó a llamar Copa América, no Campeonato Sudamericano de Naciones, o Campeonato Sudamericano, en estricto rigor hasta el 75, del 67 al 75. Ahí hubo un problema, hubo un parón como de 8 años, que la Copa América no se jugó, y después cuando se volvió a jugar no hubo una sede fija. La del 87 y la del 91 no tuvieron sede fija, y posteriormente ya se hubo una sede fija con un país que lo organizaba cada 2 años. Se turnaban la localidad en cuanto a la Copa América. Y un aspecto también muy, muy importante era que en los años 90 empezaron a venir
como invitados selecciones de otras confederaciones. Sí. Vino México, 93, vino Haití, vino Japón, vino Qatar la Copa América 2019. Sí. Es un campeonato que también atrae, que permite esa invitación y extender un poco la frontera. México ha participado varias veces en la Copa América. En el 2015 me acuerdo estaba México, en 2016 estaba México, ahora está México nuevamente, en 93, parece que en 99 también. Hay participaciones importantes. Costa Rica, Jamaica, Honduras, Panamá también han participado de esta copa. Y creo que es una copa muy atractiva por los jugadores que hay, por la cultura. Creo que difiere de otros torneos. Y hasta llegar a lo que tenemos ahora, la actual Copa América. Así es. Tiene la participación absoluta de la CONCACAF. Entonces también es relevante en lo que es justamente esta nueva edición 2024. Además en Estados Unidos. Eso cerramos un poco el tema histórico. Y pasando ya un poco al contexto en el cual nos encontramos, analizamos nosotros en el capítulo anterior, más tú desde el punto de vista táctico, el funcionamiento de Chile en este partido puntualmente amistoso con Paraguay, previo a la Copa América. Y era un buen apronte, nos veíamos bien, parecía que Chile iba a pasar por encima de Perú, pero lamentablemente hubo, algunos dicen, un golpe de realidad, pero no pudimos tener ese poderío o esa superioridad que mostramos con Paraguay, manifestarla con Perú, que se pensaba que era un rival del mismo nivel de Paraguay, similar, pero no pudo ser. Y yo mencionaba en el capítulo anterior lo que decía el filósofo Eric Fromm, el tema de la realidad. Nosotros como seres humanos, como estamos en nuestra cultura, tenemos una sociedad, respondemos a múltiples cosas, a nuestra biología, también a nuestra genética. Creo que todo eso incide en la estructura que mencionaba Mario con respecto a las diferencias en los títulos. Hay una cultura diferente a cómo se vive el fútbol en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y respecto a otras selecciones. Pero en este caso vemos esa realidad y nos quedamos con partidos amistosos. Pero esos partidos amistosos difieren bastante en comparación a un partido de Copa América competitivo. Creo que es otra cosa y nosotros mediamos esta realidad o la generalizamos en base a esos partidos que tuvimos amistosos que fueron buenos aprontes, pero la Copa América, el ensayo nos mostró que estábamos bien, pero la prueba en sí nos mostró que hay algunas deficiencias, que hay algunas cosas que quizás no encajan y que no se condicen con lo que vimos anteriormente. Entonces pienso que eso nos permite ver una realidad de Chile un poco mayor y que Mario desarrollará posteriormente con respecto al análisis táctico. Y pasando antes de eso a esta rivalidad que tiene Chile con Perú. Uno puede decir a qué se remonta, pensaríamos de que tiene que ver con la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico es un conflicto aproximadamente 150 años. Un conflicto bélico muy importante ahí, también está Bolivia. Uno pensaría que puede ser por eso. Y yo creo también que en parte es por eso, pero hay algunos historiadores o algunos periodistas que opinan diferente. Me gusta mucho o me quedo un poco porque con la opinión de Sebastián Salinas, historiador, comunicador también, comentarista y profesor de la Universidad de Chile, que él estudia un poco el tema más histórico y decía cosas muy interesantes con respecto a esta rivalidad. Por ejemplo, en los años 50, 60 existía una Copa del Pacífico que jugaban Chile y Perú, como decir clásico del Pacífico, jugaban entre ellos y no se veía nunca un malestar, algún problema, una rivalidad así tan fuerte entre Perú y Chile. Nunca se dio eso. En su no hubo en Colo-Colo un pacto quizá una cercanía muy grande con los jugadores de Alianza Lima en algún momento. Y esta rivalidad, según él, se remonta a la década de los 70, en la segunda mitad de la década de los 70, y responde también al contexto sociopolítico que vivíamos esos países en esa época y Sudamérica en general, un contexto de dictadura, de acuerdo con él, en donde cada país en ese sentido busca, él decía, el dictador busca un poco más el tema nacional o quiere tener de cierta forma llegada muy fuerte con el país en general y que el país también se identifique con él.
Y en este sentido, él mencionaba que la dictadura de Pinochet aquí en Chile y de Juan Velasco, del 68 al 75 en Perú, y de Francisco Morales Bermúdez, del 75 al 80, buscaban eso, buscaban el tema nacional, y el fútbol fue el canal por el que lo pudieron desarrollar. El fútbol finalmente permitió esa capacidad de identificarse plenamente con el país, plenamente con los colores, y que permitió también que se taparan, de acuerdo con Sebastián Salinas, algunas cosas, algunos crímenes que sucedían en tiempos de dictadura. Que el fútbol permitió eso. Y hay una rivalidad también que se remonta antes con respecto, pero nunca fue tan fuerte como era de los 70. 70-80. Una rivalidad deportiva de los 70 fue muy bonita esa rivalidad deportiva. Hubo muy buenas generaciones en esa época, tanto de Chile como de Perú. Esta generación de 79 que llegó a la final de la Copa América, que tenía jugadores que jugaron en el Mundial del 74. Y ese Mundial del 74, Chile clasifica eliminando a Perú. Perú también tenía una muy buena generación. El año 75 gana la Copa América con Teófilo Cubilla, Hugo Sotil, muy buenos jugadores que tenía Perú. Ahí hubo una rivalidad deportiva muy buena, pero que nunca se vio tan fuerte hasta esa época. Y en el 78 también Chile quería ir al Mundial y Perú elimina a Chile de cara al Mundial del 78 en Argentina. Y en esa época se empieza a gestar 70 esa rivalidad. El Mortero Aravena, un ídolo del fútbol chileno, contaba que en los años 80 los buses los dejaban en una cuadra del estadio, no entraban, les costaba entrar al estadio, los peruanos no los dejaban entrar. Había un ambiente muy convulsionado en esa época, muy áspero, que envolvía ese partido de Chile con Perú. Se daba, Martín, que incluían dentro de los jugadores, ¿cierto?, vestidos de buzo, guardaespaldas, que parecían, simulaban ser jugadores, pero protegían, ¿cierto?, in situ, en el lugar y en la bajada de los jugadores, guardaespaldas preparados, ¿cierto?, para cualquier acto de violencia que pudiese ocurrir, que siempre era difícil, era complicado la entrada a los estadios, los hoteles que no dejaban dormir a los jugadores la noche anterior, el descanso muy importante para un jugador de fútbol. Todo ese tipo de circunstancias también rodeaban a estas rivalidades que tú estabas explicando claramente y que sin duda influyen dentro del terreno de juego. Así es, Mario. Claramente los jugadores peruanos son formados con ese carácter de que ganarle a Chile es diferente, tiene otro sabor que vencer a Bolivia, a Paraguay, a Colombia. Hay algo más que fútbol ahí involucrado. Jefferson Farfán decía que lo formaban en la selección, de cierta manera. Ganarle a Chile era un objetivo muy importante en cuanto a las clasificatorias. Quedaron eliminados casi todos los últimos 35 años, pero el partido con Chile siempre era un partido especial. Y de alguna manera terminar con esta mención de la rivalidad, se desarrolla también esa rivalidad en el tiempo. O sea, en los 70 era el tema cívico-militar, el tema sociopolítico, pero en los 80 empezaron a salir las barras bravas en Argentina, y que en Chile igual empezaron a llegar, a Perú también de cierta manera, y ahí hay un tema nacional, o sea, un tema de identidad con los colores muy fuerte, que también permite que se desarrolle una rivalidad más profunda. Y de acuerdo con Sebastián Salinas, la figura de dos comunicadores muy grandes en Perú y en Chile. En Perú, la de Philippe Bouters, y en Chile la de Eduardo Bombalet. No sé si me pueden mencionar, yo creo que en esa época hubo un cambio con respecto a la manera de vivir el fútbol en la época de los 90. Duda, o sea, hacer la mención, algunos lo reconocen, otros dos, por lo polémico que era Bombalet, por supuesto. Polémico en el sentido de que decía muchas cosas y las decía en forma muy rigurosa y directa, y por lo tanto generaba en sus adversarios, ¿cierto?, comunicacionales y de otro tipo, el no reconocer ciertas circunstancias. Pero era claro que el nacionalismo, el validar la camiseta roja, que el estadio se llenara de camiseta roja, era algo relevante. Después algunos siguieron justamente esa línea con llenar el estadio de camisetas y de banderas rojas, de banderas nacionales, ¿cierto? Entonces hay que hacer un reconocimiento
y está en la historia, es parte de la historia, y que sin duda Bombalé fue importante en ese sentido de generar también esa característica en el jugador que muchas veces faltaba, que era creerse de que podían ser campeones y prepararse para eso. O sea, no se trata solamente de decirlo, sino que también yo me predispongo en cuanto a mi disciplina, autodisciplina, ¿cierto?, de alcanzar los objetivos los más altos, pero con el rigor necesario, con la preparación necesaria, no solamente de la boca hacia afuera, que así no vale. Entonces, sin duda, coincido con lo que señala Martín. Hubo un cambio ahí en cuanto a querer más la camiseta roja. Así es, Mario. Y bueno, para ya entrar un poco más al análisis táctico que nos vas a mostrar, con respecto al fútbol, podemos decir de que la táctica, que yo la veo como ordenamiento de los jugadores, pero creo que es mucho más profundo que eso, no existía tan... Es algo moderno, es algo del siglo, final del siglo XX, siglo XXI, cuando el fútbol se instaura como deporte. El libro La pirámide invertida de Jonathan Wilson nos muestra esa historia y nos da a entender de que los orígenes del fútbol, así como deporte moderno, se remontan a Europa. Europa había un juego medieval donde se intentaba llevar un balón, nosotros podemos decir esférico, un esférico para ser más preciso, y se buscaba llevar desde un arco a otro, sea con la mano, sea con el pie, pero habían variantes, pero siempre estaba eso. Y era un juego brutal, era un juego sin regla, era un juego sin ley, no había ley ahí, y también de cierta forma nos permite dar como ese puntapié que hacen los ingleses en el deporte moderno, porque los ingleses también tienen esa mentalidad de que el deporte o que el fútbol tiene que ser algo que se caracterizara con la hombría, que se caracterizara con el poder, con ir hacia adelante, con la valentía. Y el fútbol nace en ese contexto. Y provoca que ese deporte también sea como el salvador del Imperio Británico, que en el siglo XIX venía un poco de capa caída. Ese Imperio Británico que estuvo mucho tiempo históricamente con colonias en casi los 5 continentes, pero en el siglo XIX venía bajando y el fútbol se vio como una manera de resurgir ese poder, esa mentalidad, ese patriotismo que tenían los ingleses de ir hacia adelante, de ser frontales, de no pensar mucho las cosas, sino de actuar e ir con valentía, con hombría, y que el fútbol se vio como el canal para hacer eso. Pero, Mario, también hubo algunas cosas que son curiosas, porque el fútbol, cuando empieza a resurgir, el Imperio Británico ya empieza a bajar su poderío, y también le permitió el fútbol, ese patriotismo que tenía Inglaterra, llevar, como dijimos también al comienzo, el fútbol a otras partes, aquí a Sudamérica, a los puertos, aquí en Chile, en Valparaíso. O sea, ellos no venían a buscar recursos naturales, los ingleses, y traían el fútbol, y el fútbol se empezó a expandir. Y eso permitió también de que las variantes del fútbol cambiaran mucho en cuanto a cómo se jugaba entre un país y otro. Y de acuerdo, tiene que mucho ver con la cultura, la idiosincrasia de cada país, la manera de entenderlo. Y siempre en Inglaterra fue un juego de la gambeta, que se le decía. Pero no era la gambeta que conocemos como Ronaldinho, Neymar o Messi. La gambeta en ese sentido era tomar el balón y cargar fuerte directamente hacia adelante. Esa era la gambeta, con jugador acompañando atrás para que no se perdiera el balón. Muy parecido a lo que vemos hoy en día con el rugby. Pero llevar el balón con los pies en el fútbol. Eso era originalmente en Inglaterra. Pero Escocia, cuando llegó este deporte a Escocia, en Escocia cambiaron las cosas. Escocia tenía otra manera de ver el fútbol, de ver la manera correcta, porque los ingleses siempre decían, esta es la forma correcta de jugar al fútbol, con pragmatismo, con tener un valor muy importante en cuanto a la hombría, a la valentía, de ir hacia adelante. O sea, en el fútbol ellos reflejaban su identidad. Pero otros tenían una identidad diferente, aún en el mismo imperio. Y también los ingleses siempre fueron un poco más grandes, un poco más altos, más fornidos. También el rugby viene de ahí. Entonces siempre hay un biotipo diferente, que mencionaba Mario al principio, de la genética. Y eso permitió también de que en otros países se jugara el fútbol diferente. Los escoceses, por ejemplo, cuando jugaban un partido de fútbol eran 7 kilogramos más delgados que sus contendores, más bajos también. Y buscaron una manera de cómo poder ganarle a los ingleses. Y esa manera fue
la consecución de pases. Se buscaba dar pases para avanzar. Entonces era un juego asociado que en Inglaterra no estaba. Y a los ingleses les complicó mucho cuando jugaron con los escoceses ver este juego asociado. En el primer partido que jugaron internacional empatan 0-0, pero fue una derrota casi completamente para Inglaterra. No entendían cómo jugaban. Y posteriormente eso se fue desarrollando con los otros entrenadores que vieron cómo el pase reemplazaba a la gambeta que acabamos de mencionar, a ese estilo de gambeta. Y también los escoceses y otras partes de Europa veían cómo era muy importante la calidad técnica para poder recibir el balón y poder darlo rápidamente. Entonces ahí vemos, Mario, dos concepciones del fútbol. Para ellos jugar bien tenía que ver con respecto a su concepción, a su identidad, a lo que tenía cada país. Y creo que es importante también para lo que vas a mencionar, porque el fútbol siempre se juega en un contexto, siempre hay algo táctico, siempre hay algo que difiere de otras cosas. Quizá en un partido un jugador puede jugar bien porque el entrenador lo puso en una posición, pero en otro puede jugar mal, porque nosotros lo vemos que el entrenador lo cambia de posición. Así que, Mario, te dejo para que nos analices el partido de lo que fue Chile contra Perú. Bueno, Martín, la verdad es que podemos estar horas hablando de lo que tú señalas. Creo que es tan relevante, y bueno, ya no voy a insistir de hablar de los demás. Ya, vamos a hablar de nosotros, ¿no? De la propuesta que nosotros queremos levantar en la otra mirada del fútbol, pero particularmente todo lo que tú señalas desde los inicios que se nos olvida. Todo lo que tú señalaste hace más de 150 años, fácilmente, Así es. Que era muy rústico, pero la esencia era lo mismo, llevar de un arco a otro un esférico. Y eso ha evolucionado, y hay algunos que se resisten. Los que somos del siglo pasado nos resistimos a veces a la tecnología, a muchas cosas, pero también se resisten a entender de que esto ya no, si se juega, es fácil jugar fútbol. Hoy día hay una cantidad de datos, o sea, millones de datos. Hay datos de todo. Y hay programas que se desarrollan justamente para encontrar un análisis. Pero es que claro, uno me podrán decir, si teniendo todos los datos y analizando al rival o analizándolo todo, ¿podré ganar el partido? No. ¿Y podrá siempre el más fuerte ganar? No, tampoco. Hay otros deportes que probablemente la coincidencia es más alta de saber quién va a ganar. En el básquet, en el fútbol americano y en otras disciplinas, en el tenis probablemente uno ya tiene una mayor probabilidad de quién va a ganar. Pero en el fútbol, y eso lo hace tan apasionante, hay siempre sorpresas. Siempre Escocia, de esa época, el más débil, le puede pintar la cara por tratar de decirlo de una manera, ¿cierto?, a los ingleses, que eran los dueños del fútbol, porque razonaron. Porque en el momento que yo creo que está todo inventado y que no dudo de lo que hay, dejo de evolucionar y soy esclavo además de ese pensamiento, y ese pensamiento me limita. Entonces siempre apertura de mente para ver lo que está ocurriendo y analizarlo así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos buscar? Porque resulta que nuestros comentarios, en general, lo que queremos hacer acá, y vamos a interactuar, ¿cierto? Ya estamos preparando nuestro en vivo para interactuar con el hincha y con el amante del fútbol, es que entre todos construyamos una opinión que perdure en el tiempo, que no dependa, ganó, jugó bien. Porque a veces hay comentaristas, que cometemos el error de que a veces el resultado condiciona el análisis. Entonces, ya aterrizando lo que tenemos, tú señalabas que habían altas expectativas. La encuesta Academia en Chile, 38% de los chilenos decían que Chile gana la Copa América. No digo que no pueda ocurrir, han pasado, ¿cierto? Nos encontramos, ¿cierto?, en el espacio temporal de haber ya visto el partido de Perú y de Argentina, y claramente no fueron las mejores sensaciones por los resultados, ¿cierto? Y algunos también por el juego exhibido. Pero claramente con el partido y los amistosos ante Paraguay, el último, ¿cierto?, y los amistosos anteriores, daba para ilusionarse. Entonces el análisis no tiene que ser por los resultados, ni tampoco por el juego con el rival X, porque cada realidad es distinta. El Paraguay que jugó contra Chile no fue el mismo Paraguay que está jugando la Copa América, es otro Paraguay. Entonces también contexto, partido amistoso, donde los técnicos prueban muchas cosas, donde no hay tanta presión ni obligación de obtener un buen resultado. A partir de eso, saber que el contexto de Copa América, como mundial, como eliminatorias, es otra cosa.
Y a partir, insisto, de eso, la idea es que construyamos entre todos lo que puede ser un análisis para que mi opinión no se la lleve el viento, por decirlo de alguna manera, sino que, insisto, sea consistente de lo que ocurre. Entonces, Martín, me gustaría que analizáramos, ya que no tenemos el análisis de los partidos de Perú y Argentina, lo queremos hacer en este espacio, y vamos a ir avanzando a partir de lo que hicieron, ¿cierto? El primer partido de la selección nacional ante Perú, y nosotros decíamos que encontramos, miren, dentro del fútbol, y para analizar un partido, como dije que hay 3 millones de datos, nos podemos demorar infinito para analizar un partido. Pero tenemos que en estos espacios buscar lo más relevante. Dentro del fútbol existen 5 aspectos del fútbol: táctico, técnico, físico o condicional, reglamentario y psicológico. Todo eso está envuelto en una jugada. Nosotros miramos una jugada, un partido, y vamos a encontrar los 5 aspectos. En un partido hay cosas que pueden prevalecer, pero están las 5. Inclusive los reglamentarios. Que a veces cuando dice, el árbitro influyó mucho en el partido, sí, pues porque está dentro de los 5 aspectos. La idea es que ojalá el reglamentario haga su labor, el árbitro, y con eso quedemos absolutamente tranquilos de que el que tenía que ejercer la justicia lo hizo en forma correcta. Pero hay otro aspecto, y el aspecto psicológico, donde podemos encontrar también lo actitudinal, ¿cierto? Ganas que yo entre a un partido, y por eso que es importante la introducción que hiciste tú, Martín, que tiene que ver con esta rivalidad, es que los peruanos siempre nos quieren ganar. Chile obviamente quiere ganar su partido, pero los peruanos le quieren ganar a los chilenos. Y eso es una realidad, ¿cierto? Es una realidad, y está bien, como los chilenos le quieren ganar a los argentinos, a nuestros hermanos argentinos, a nuestros hermanos peruanos. Entonces, a partir de eso también juega. Entonces, cuando a lo mejor me faltan las energías, cuando a lo mejor me falta la concentración, me recuerdo que quiero ganar. Y cuando quiero ganar, todo lo que me preparo y lo que el técnico me da como instrucciones, lo ejecuto de manera consciente y permanente durante el partido. Entonces, lo actitudinal de Perú hay que instalarlo en este partido, sin duda. Lo táctico, sí, también. Vamos a lo táctico. Vamos a ver lo táctico, porque acompañado de esta intencionalidad muy bien trabajada del técnico de Perú, obviamente expuso a la selección chilena y decayeron los ánimos en este país, ¿cierto? En nuestro país, producto del empate 0-0 y de la forma que empató. Entonces, Martín, primero, nosotros decíamos que detectamos, insisto, algo relevante, que era el dispositivo táctico de Chile. El dispositivo táctico tiene también mucho que ver con la instalación de jugadores, pero lo más importante, los comportamientos tácticos, los movimientos, lo que decíamos. Si yo quiero desplazarme de un lugar a otro, tengo que analizar, ¿cierto? Y planificar cómo llego. Un viaje, no sé, voy al sur. Tengo que planificar por qué carretera voy a ir. Planifico. Y buscaré el mejor medio para llegar allá. En bus, en auto. Instalo entonces el jugador con las cualidades que me permitan desarrollar lo que quiero. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay tanto que hablar. Pero ¿cuál es el tema? Yo pregunto, ¿qué le interesa? Ya vamos a tener el en vivo, insisto. ¿Ganar? ¿O la forma también importa? Porque lo que todavía no termino de determinar en Chile, con Gareca, sí hay cosas que uno ya va determinando, la confianza del jugador, que tiene las cosas claras, pero no prevalece lo que él quiere hacer, porque ante Perú se fue, si miramos las estadísticas, que a veces sirven o no, la posesión de balón fue superior la de Chile sobre la de Perú, pero con Argentina fue inferior. Entonces tenemos un equipo que Chile va a depender del rival. O sea, no soy protagonista. Ser protagonista es estar diseñado técnico-tácticamente para el rival que enfrente, voy a ser protagonista. Y no en el caso de la especulación, como lo señala con esos términos Bielsa, en el caso de Chile, de que va a depender del rival. Entonces, en la forma ofensiva que decíamos la semana pasada, ¿cierto? Cuando Chile tiene el balón, ¿cómo lo va a hacer? Y la forma de hacerlo era ya instalado, ¿cierto? El equipo nacional con Bravo, Lichnowsky, el primer partido, ¿cierto? Paulo Díaz, Suazo, Isla, vamos a ir rápido,
Pulgar, Marcelino, Alexis, Vargas. Tenemos acá a Valdés y Dávila. Por lo menos así iniciaron ante Perú. Entonces, ¿cuál era lo atractivo de Chile? Porque tenía una forma de atacar, ¿cierto? Con extremos, ¿cierto? Dávila y Valdés, pero que en realidad tienen otro ropaje. Se visten de manera distinta. Son volantes. Si esos son. Si juegan ahí, los dos juegan ahí. Pero en lo ofensivo y en lo defensivo tienen un recorrido para acompañar al rival, ¿cierto? Que va por ese lado a hacer un doble ataque a nuestro lateral, ¿cierto? Lo mismo por el caso de Valdés. Pero sin duda ellos juegan ahí. Entonces pasamos a Perú. Entonces, ¿Perú estudió a Chile o no? Por supuesto. Hoy en día no hay equipo que no tenga antecedentes. Tienen antecedentes suficientes de su rival. Y a partir de eso se generan adaptaciones. Eso es lo que ocurre. Que habrán técnicos que su porcentaje de adaptación es mayor o menor, bueno, depende de cada técnico. Hay técnicos que casi cambian todo. Hay otros técnicos que hacen pequeños retoques para no verse sorprendido cuando el rival tiene el balón. Pero su estructura y su forma de jugar sigue siendo exactamente la misma. Para Fossati se dio cuenta que necesitaba contrarrestar estos que van adentro. Porque Perú, vamos a Perú jugó con uno, ¿cierto? El arquero, 3 en el fondo, 3 centrales, 3 volantes, ¿cierto? 2 laterales volantes y 2 delanteros. Claro. Entonces, cuando Chile, ¿cierto? Dávila, Valdés, ¿cierto? Pongamos allá a Vargas, que va a estar tomado ahí por los... Y Alexis están tomados. Están tomados. ¿Por qué? Porque no requiere adaptar mucho con los jugadores que instaló Fossati. Además, los uruguayos son más de cerrar espacios tradicionalmente, ¿cierto? De tener una defensa muy férrea, los duelos son muy fuertes. Bueno, eso es lo que instala el uruguayo en general. Bueno, lo que trata de hacer Fossati fue un equipo también que corre mucho y que tácticamente trata de anular al rival. Y eso es lo que trató de hacer Perú. Entonces tenía 3 volantes por dentro, como Chile también tiene 3 volantes por dentro. Emparejó. Y a partir de eso, entonces, otra cosa que hizo, que estos 2 delanteros, si vemos por el lado izquierdo, bueno, para Perú fue muy importante Isla dentro de su análisis. Porque Advíncula juega por derecha, jugó por izquierda, que terminó siendo sustituido por lesión. Pero porque hay mucho respeto a Mauricio Isla a nivel sudamericano. Entonces, para evitar su recorrido, su buena llegada, Advíncula, jugador de mucha experiencia en ese sector. Y por este sector también el otro, ¿cierto? Carrilero, lateral volante del cuadro peruano para tomar a Suazo. Entonces ahí está todo marcado, porque lo que tratan de hacer los equipos hoy en día es emparejar para que cuando el rival tenga el balón no progrese y le cueste mucho avanzar. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto? Vamos avanzando. La verdad es que además estos 2 delanteros tampoco vienen a presionar acá para dejarle espacio a Chile, sino que hacían un recorrido y liberaban a los centrales, ¿cierto? Y Pulgar se metía entre los centrales y ahí es muy difícil encontrar pase. Entonces ahí es donde hay un estudio del rival y donde Chile le complicó. Entonces nosotros podemos decir, ¿y con eso basta para complicar a Chile? Bueno, bastó para complicar a Chile. Bastó bastante. Porque sin duda, Alexis, otra cosa importante que siempre, esto, pero lo dijimos también contra Paraguay, el jugador diferente, cuando no encuentra línea de pases, cuando no hay un compañero libre, hay jugadores que son diferentes, como Alexis, que a veces, y el Messi puede ser no sé si el de ahora, pero el de 2 años atrás, sin duda, hacia atrás también, de que hay que entregarle el balón porque dan soluciones cuando el equipo está complicado. Porque si tú le das un pase a Messi, por ejemplo, o a Alexis, y se saca a este rival, ya el partido cambió. Ya este jugador tiene que venir acá, libera a un jugador. Y ahí vamos liberando jugadores a partir de la gambeta, pero la gambeta moderna, Martín, no la gambeta que tenían los ingleses, de ir para adelante nomás y chocar. Esta gambeta, ¿cierto? Dribleando, pasándose a un jugador, sin duda cambia el panorama. Son
Si uno le saca una fotografía al momento del partido, antes de una gambeta y después todo cambió. Porque generó ya una adaptación distinta, cobertura distinta y liberación de espacio y de jugadores distinta. Entonces, el gran argumento para Chile ante la escasa movilidad de los jugadores chilenos en el mediocampo era Alexis. Pero ¿qué pasó con Alexis? Y aquí tengo que ver a este caballero porque también participa. Este caballero que no me gusta hablar mucho de él, pero está dentro de los 5 aspectos del fútbol, que es lo reglamentario, a veces sobresalen. Y yo creo que el árbitro también tiene que saber de fútbol y tomarle la temperatura al partido y saber evaluarlo. Porque si hay un jugador, se está entendiendo que el jugador diferente que va a cambiar el curso de un partido, no es que proteja a un equipo para que gane el partido, pero sí al espectáculo, Alexis cada vez que recibía era foul. Cada vez que recibía era foul. Lo seguían por todo el sector de la cancha, porque sabían que es el único jugador que logra sacarse, girarse con el primer jugador peruano que iba a cambiar, por lo que les decía, el partido. Entonces, ¿a qué recurrió Perú? Al foul. Y eso está dentro del fútbol. Entonces cuando se termina molestando, porque Alexis estaba muy muy molesto en ese partido, pero es parte del reglamento. Ahora yo digo sí que el árbitro llega un momento también que tiene que darse cuenta, y si viene una falta, otra falta, que esto era muy rioplatense, en que se daba que a los jugadores talentosos del equipo rival, primero lo golpeaba uno, después no iba al mismo, iba a otro para no llenarse de amarilla, ni menos de expulsiones. Pero algo similar pasa con Alexis, sobre todo contra Perú, de no dejarlo accionar. No dejarlo accionar porque es el jugador, insisto, diferente que abre el partido. Bueno, lamentablemente el partido nunca se abrió. Y aquí hay otra cosa, porque uno puede decir, pero es primera vez que a Chile le ocurre esto, que haya marcas individuales o más que marca en persecución, porque también depende del jugador que cae en la zona, pero por lo menos estaban instalados los peruanos, ¿cierto? Los 3 volantes, más los 2 por fuera, o sea, tenemos 5, más los 2 delanteros que estaban siempre atentos. Bueno, más de alguna vez le ha pasado a Chile. Entonces, aquí entramos a otro aspecto, el aspecto técnico. El aspecto táctico ya es la ubicación de los jugadores y sus movimientos, ¿cierto? Que tienen que generar también acciones de desmarque, llevar al jugador acá y aprovechar una espalda, ¿cierto? Si este jugador tiene el balón y está marcado acá y ve que está marcado, bueno, liberar una zona y que alguien sorpresivamente, en forma rápida, veloz, pueda encontrar ese espacio, es más o menos lo que tiene que tratar de hacer cada jugador, pero a partir de una disposición dentro del terreno de juego. Ahora, aparte de eso, es importante también lo técnico, y lo técnico tiene que ver con buenos controles, buen pase. Y un buen pase, las cualidades del pase tiene varias, pero algo importante para no ser tan técnico, pero sí es importante mencionarlo, que el pase, dicen algunos, que sea tenso. O sea, si hay una pequeña distracción de este jugador, este pase tiene que ser fuerte, ¿cierto? Tenso, para que alcance a llegar. Porque si va lento y este jugador se descuidó, va a alcanzar. Entonces tiene que ser tenso. Y este jugador tiene que estar perfilado. Es decir, no tiene que estar mirando su cancha en contra, sino que tiene que estar ya mirando hacia allá para ver que primer control se hace adelante y ahí que este se pueda liberar y aprovechar, no sé, un espacio por fuera y generar una jugada de ataque. O sea, bien didáctico, por eso trajimos la pizarra, para eso, para hacerlo bien didáctico, para entender las formas en que Chile pudiese encontrar otras cosas y para que entre todos, insisto, podamos también descifrar y encontrar soluciones. Entonces, hay una solución técnica. ¿Y qué vi en Chile? Cantidad de errores en el control, cantidad de malos pases. Entonces, así es difícil. ¿Por qué a la generación dorada le fluía? Porque era mejor pie. Y así. Mejores movimientos, sorpresivos e intensos, y además mejor técnica. Entonces, por eso que se veía mejor. Ahora, otra cosa es lo táctico, recordándome lo táctico. Cuando tenemos a un Dávila, ¿cierto?, que se hace volante contra 3 equipos que tiene ya volantes, a veces también hay que hacer de que Dávila, no siendo extremo, se haga extremo. Porque uno tiene que también ver al equipo rival y ver a los que me están marcando. Si el que estoy marcando no tiene cualidades para ir a la banda, lo tengo que llevar a la banda. Es así. Entonces, en este caso, Dávila debería haberse hecho extremo, pero no son sus cualidades.
Entonces ahí nos complicamos porque es monofuncional, a lo mejor en ese sentido, porque él fluye mejor de esta forma. Trató de hacerlo acá, sí, porque tiene libertad. Si se recuerdan, ahí envía un centro, minuto 10, ¿cierto? Y puede haber cambiado el partido, se hace extremo, porque llega acá en el lado contrario. Pero se liberó producto de justamente tratar de desordenar al equipo peruano, que estaba muy bien trabajado. Una pequeña distracción con Sánchez, y Sánchez queda al lado, y con izquierda no logra, ¿cierto?, concretar, pase, balón ahí, pasa por sobre el horizontal de Gallese. Entonces, a partir de eso, haciéndose extremo, generó problemas. Porque no estaba preparado para eso Perú. Perú estaba preparado para lo que ya venía haciendo Chile, que los extremos se hicieran volantes. Y lo esperaba con sus volantes. Entonces, porque por banda tenía solo uno, que era Advíncula, en el sector derecho. Entonces, al ir, en este caso Isla, podía pasar el Dávila que pusimos acá como extremo con mayores libertades. Y hubiese complicado acá a Quispe, que está en este sector, porque le fluye más jugar de volante a Quispe. Entonces ahí es donde uno empieza a encontrar algunas diferencias tácticas para poder descifrar, insisto, este partido y encontrarle la vuelta. En lo defensivo, en general, Chile no tuvo problemas también. No podemos decir, si lo que pasa es que todos querían que ganara Chile y goleara a Chile. Pero en lo defensivo, en términos generales, logró sostener y marcar bien a dos delanteros que son importantes. Pues entró Paolo Guerrero, que también es un jugador relevante para Perú, pero en términos generales creo que eso fue resuelto de manera apropiada. Lo que pasa es que nos quedamos con ese gusto a poco, pero ocurre por eso, ocurre porque Perú tácticamente emparejó jugadores y lugares, ¿cierto? Zonas para evitar justamente el progreso de Chile, y Chile también, insisto, técnicamente le cuesta. Después ingresa Osorio, también hay que mencionarlo, que entró en otro partido. Osorio es para partidos donde haya mucha posesión de balón. Si Chile no tiene el balón, es complicado para que él pueda entrar en juego, porque sus virtudes son esas. Ahora, Guardiola le dice a su extremo en el City, que le explicaba en una conferencia de prensa, me acuerdo haberlo escuchado, que existen 2 o 3 jugadores en el mundo que son los únicos que están autorizados para no marcar. O sea, que son fuera de serie. Mbappé, Messi, señalaba, me recuerdo. El resto todos tienen que correr. Y él tiene extraordinarios extremos, titulares en la selección inglesa, y también tienen que correr a defender. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Osorio se ve complicado en ese recorrido, pero él tiene que hacerlo hasta que sea un superclase, y el superclase se le permite que no corra. Porque lo señalábamos, en el momento que un equipo rival empieza a emparejar, ¿cierto? O que el equipo rival empieza a atacar y mi equipo no empareja, no encuentra su zona con un rival a marcar, el rival va a encontrar un espacio y a partir de eso puede generar el daño y crear opciones de gol. Con respecto a eso, Martín, creo haber un poquito señalado, insisto, hay muchas más cosas que podemos analizar, pero creo nuevamente que lo relevante, que era lo mejor en lo ofensivo en Chile, que eran esos extremos mentirosos, que por ponerle una terminología que se haga entendible, fue capturada, cayó perfecto en el modelo de Fossati y no tuvo solución. No tuvo solución para desenredar lo que planificó el técnico uruguayo al mando de la selección peruana. Así es, Mario. Te quería consultar brevemente por el cambio. Ben Brereton, ¿qué te parece cuando ingresa? Creo que quedan sensaciones buenas con su ingreso, pero no sé cómo se verá desde tu perspectiva. Con algunos técnicos, lo que pasa, Martín, es que va a depender, y en el caso de Gareca, va a depender de que le da muchas libertades. Cuando un jugador se le da libertades, por supuesto que hay responsabilidades, pero en general, si ponemos en un porcentaje, las libertades están disponibles para el jugador. Entonces eso quiere decir, como en el caso, insisto, de Gareca, en que va a fluir el juego que él tiene en su fuero interno, o en lo que viene siendo su vida profesional.
y lo que aprendió a través de muchos años. Entonces Brereton, una jugada que él se recoge acá, en esta zona, arma la jugada y termina con un cabezazo. Yo creo que esa es la mejor versión de Brereton. Brereton, ¿formado dónde? A propósito de lo que estábamos hablando. Inglaterra. De Inglaterra. Entonces en Inglaterra el juego es directo, de lo que él aprendió, en que 1 o 2 trazos y vamos al área. Entonces, por eso que decía que hay otro técnico que le va a decir a Brereton, no, yo creo que juegue así y vamos a hacer trabajos, tareas de entrenamiento, ejercicio, analítico, como sea. Hay muchas metodologías y a partir de eso va a jugar, ¿cierto?, el partido. Pero en el caso de Gareca le da libertad. Entonces encontramos un Brereton que puede servir. Ahora, cuando uno es este jugador de categoría, cuando esas jugadas terminan, bueno, son interesantes, son importantes, pero no son gol. Entonces, en el momento que sea gol, ya pasa de ser un jugador de la media a ser un jugador sobresaliente, y para eso todavía le falta a Brereton. Pero la dinámica, el correr, la entrega, pero insisto, desentona del resto del equipo. Claro. Porque no es lo mismo, porque reemplaza a Vargas. No es lo mismo jugar a Vargas, porque él es capaz de conectarse con sus compañeros en una circulación de balón, en una pared, en un rebote que hace del balón, ¿cierto? De generar una jugada, de construir, es distinto a Brereton. Son totalmente diferentes y a partir de eso el técnico también, cuando hace ingreso de un jugador, tiene que ser para dar respuestas y soluciones a lo que le está planteando el juego. De cambiar ya sea un resultado o también para tratar de encontrar en algún momento que se percató algún déficit del rival y con ese jugador que va a ingresar, capitalizarlo. Entonces ahí creo que tampoco ha sido lo relevante, porque al final las estadísticas son las que mandan y el resultado es lo que termina determinando si Brereton, insisto, más allá de la evaluación igual que el resto, puede ser gravitante. O sea, todavía no es más que Vargas. Si llegamos a eso, es un buen sustituto, porque además también, acuérdense que hay otro aspecto, el físico. Y a veces, claro, nosotros, yo decía, uno lo ve por televisión, ¿cierto? El partido y uno ni se cansa. Pero adentro están corriendo. Y las temperaturas, y hay hartas cosas. Ahora, todos me dirán, sí, pero ¿están preparados para eso? Sí, por supuesto, pero hay un momento, hay un desgaste y también hay una carga física que va generando también alguna complicación. Así es, Mario. Bueno, con respecto a Perú nos quedó bastante claro lo que pasó en la cancha, cómo se gestó la estrategia de Fossati, que fue efectiva, muy efectiva, yo creo, que lo acabamos de ver, y creo que al final incluso se arriesga pensando que puede ganar el partido al final, en mi opinión, poniendo a Pablo Guerrero ahí a pelear con los centrales. Creo que Perú se va con un triunfo más moral que nosotros. Creo que para nosotros fue más una derrota, que fue un empate, pero fue más una derrota desde el punto de vista moral. Porque la realidad fragmentaria, como decía usted, Martín, tiene mucho que ver con eso. Porque nos hicimos una ilusión a partir de un fragmento de partido amistoso. Así es. Con Gareca. Entonces que todo iba a ser mejor. Ahora, esto por supuesto que va cambiando, pero también hay otro concepto que es importante instalarlo y dejarlo ahí. El fútbol es oposición. Aquí Chile no juega solo. Y va a depender mucho del rival. El rival entonces es oposición y además es de información. Es oposición cuando se instaló. Me puso 3 volantes. Por lo tanto, mis volantes que son extremos, volantes, ya van a estar capturados en esa zona, van a estar marcados. Y eso es información. Y a partir de esa información viene el otro paso. Cómo yo soy capaz de salir de esto que me planteó el técnico rival y logro, no digo plan B, pero algo por ahí, ¿cierto? Una variante. Es el concepto. Una variante a lo que me propuso el técnico rival y encontrar a partir de eso, ganar. Si al final llegamos todo a eso, de ganar el partido que estoy enfrentando. Entonces, me parece, a partir de eso, insisto, entender eso, que la posición del rival es relevante y va a depender y condicionar lo que yo quiero hacer. Para algunos técnicos es más o menos relevante, para otros mucho más relevante, y va a determinar también el funcionamiento individual y colectivo de mi equipo. Gracias, Mario, por este análisis.
Y bueno, ahora podemos pasar ya al segundo partido de la Copa América de nuestra selección chilena con Argentina. Con Argentina, rival que en estos últimos 10 años, ha tenido una diferencia en cuanto a la manera de vivir el partido con Argentina y que también nos permite dar pie a lo que nosotros pensamos que puede pasar con Argentina. O sea, últimamente los partidos con Argentina son siempre... Argentina, claro, últimamente ha sido más dominador, pero nunca ha logrado en los últimos años tener un partido donde golea a Chile o donde de cierta forma se vea ese poderío reflejado en el resultado. Creo que Chile, al igual que con respecto a lo que hacen los peruanos con los chilenos, hace frente a Argentina. Buen punto, sí, buen punto. Sí, Martín, estaba ordenando, ¿cierto? Nuestra pizarra que nos ayuda, insisto, en la didáctica. Vamos a agregar, ¿cierto?, algunos elementos que nos permiten hacernos entender, que a veces cuesta, pero por sobre todo también que sea entretenido para todos. Tratamos de hacerlo dentro de lo que se puede. Pero creo que también la opinión de quienes nos ven va a ser importante para ir conversando algunos otros tipos de circunstancias que nos ayuden en esto. Otro tema, Martín, antes de entrar de lleno con el partido, es pero ¿cómo jugó finalmente, puede decir alguno, Chile? ¿Cierto? ¿Jugó bien, jugó mal? Entonces a veces también poner ese titular es muy simple de decir, pero también creo que estas frases hechas hay que desarrollarlas, no sé si derribarlas o no, pero por lo menos explicarlas, que desde el punto de vista de la mirada que queremos dar del fútbol. Jugar bien, para mí, o sea, un equipo que se defiende todo el partido y no le hace ningún gol, jugó bien, defensivamente. Lo que pasa es que confundimos que jugar bien es jugar bonito. Claro. Jugar bonito es otra cosa. El juego bonito, ¿cierto? Se dieron 3 pases, consecución, una rabona, un pase de taco, hermoso. Circuló el balón sin que el rival la tocara durante 20, 30 segundos. Eso es jugar bonito, ¿no? Es distinto jugar bien. Entonces jugar bien es, yo planifico mi partido, plan de partido que tienen los entrenadores, y defensivamente la idea es que el rival no me convierta en ningún gol, que progrese, que ojalá que no llegue a mi área, ¿cierto? Recuperar el balón. Entonces a partir de eso ya es jugar bien. Y ofensivamente que generarme opciones que ojalá finalicen y que finalicen en gol, lo ideal, y eso también es jugar bien. Lo que pasa es que dentro del fútbol, otro de los análisis también a considerar es segmentar, fraccionar el partido. Se da mucho. Entonces hacer análisis, vamos a fraccionar. Sampaoli era mucho de eso y lo explicaba antes de que Chile fuera al Mundial de 2014. Me recuerdo en una entrevista, ellos con Becasecche, cada 5 minutos fraccionaban el partido contra el rival determinado y analizaban la posesión de balón, dónde pasó mayor tiempo el balón, quién la tuvo, quién la perdió, cuántos errores hubo en el pase, cómo estuvo la intensidad, las velocidades de los jugadores, lo físico, cómo estuvo la concentración, los comportamientos tácticos. 5 minutos. Entonces ellos evalúan después que en esos 5 minutos lo que faltó fue esto, y lo trabajan y lo entrenan y lo van mejorando. Entonces el fútbol pasa a veces también por estos segmentos, que también es importante señalarlo. Y en el partido de Argentina hay que señalar que hubo un segmento en que Chile pudo haber cambiado la historia. Porque vamos al análisis ya general. Sin duda, Argentina es una selección campeona del mundo, y cuando se es campeona del mundo, además campeón de la Copa América, de la última, entonces ya hay una prestancia distinta, hay una instalación dentro del terreno de juego, hay confianza distinta, porque también esto es de confianza, de que el jugador se siente en su mejor momento, además respaldado por un grupo de jugadores también. Me imagino lo que es ese camarín, todo felicidad después de lo que han conseguido, liberar también tensiones después que los argentinos tuvieron 2 finales de Copa América frustradas, ¿cierto? Un mundial también que perdieron en la final. Entonces
contra Alemania en Brasil. Entonces, por supuesto que ahí era distinto. Aspecto psicológico, dentro de los aspectos del fútbol que señalábamos, el aspecto psicológico es distinto y eso también juega. Entonces, a partir de eso, ellos ya saben lo que tienen que hacer, a un técnico que conocen muy bien, que confían en él, y que el técnico también sabe con qué cuenta y puede ir haciendo retoques y generando evolución del equipo, y que no se produzca una baja, porque sin duda se tiene que producir una baja. Porque los rendimientos físicos, o sea, si no nadie se retiraría si físicamente todos resistieron hasta los 100 años. O sea, obviamente se van retirando. Entonces, no es lo mismo el Di María de ahora que hace 5 años atrás, ni el Messi de ahora que el de 5 años atrás. Entonces, obviamente tienen que empezar a ver algunos recambios que sean positivos y que mantengan el nivel del equipo. Y ahí es donde aparece también el arte del entrenador de sostener los rendimientos colectivos, ¿cierto?, a partir de la individualidad. ¿Cómo logro poner un jugador y la razón por qué lo pongo y por qué no lo pongo? Entonces, dicho lo anterior, en Chile, ¿cómo iba a salir Chile ante Argentina? Salió igual. Cambió, ¿cierto?, algún intérprete por lesión. Aparece Osorio, ¿cierto?, de lo que señalamos con Perú. Osorio en la derecha. Aparece Dávila. Se cambia a la izquierda porque no estaba Valdés. Sí. Y también entra Rodrigo Echeverría. Rodrigo Echeverría. También es mencionarlo porque en el primer capítulo, cuando hablamos de por qué no estaba Vidal, yo decía que la diferencia entre Vidal y Marcelino es solamente la dinámica, pero la toma de decisiones, la recuperación de balón, el entender el juego, por supuesto que Vidal está por sobre Marcelino. Y ese es el problema de Marcelino. La toma de decisiones, el entender la jugada. Un jugador de jerarquía, no tiene jerarquía. Entonces, por ahora, ojalá que lo pueda adquirir. Entonces, prefirió un jugador en el mediocampo, Gareca, y nos envía una señal, porque los intérpretes van enviando también los comportamientos que van a tener los jugadores. Echeverría es mucho más defensivo, porque si uno va poniendo porcentaje a los volantes, y a este volante mayoritariamente es más defensivo, este es un poco de los dos, por eso le dicen mixto, este es más ofensivo. A partir de eso, Echeverría, sin duda, tiene una característica y una cualidad más defensiva. Alexis y Vargas sigue siendo exactamente lo mismo. Y en Argentina pasan cosas. Bueno, por eso, aprendiendo de fútbol, más allá de que nos dolió la derrota y todo, pero aprendamos de fútbol para poder entender y disfrutar más este deporte, porque la única forma, o sea, si yo voy a ver y escuchar ópera y no entiendo nada y nunca leí nada, obviamente va a ser más aburrido, 2 horas, aburrido. Si voy a, no sé, una exposición de pintura y nadie me explicó algo, también me voy a aburrir. Pero si ya me explican, a lo mejor voy a tomarle sentido y voy a disfrutar ese tiempo. Entonces, disfrutemos el tiempo viendo fútbol más allá de los colores y el corazón. Si las emociones no las podemos esconder, están ahí. Pero también hay que conectarlas. Algunos dicen que el recorrido más largo que existe en la Tierra. No ir a la luna, nada. Para conquistar los 20 centímetros del cerebro al corazón. ¿Cómo somos capaces podemos conquistar la luna? Dicen que queda más cerca, hay que conquistar con el cerebro el corazón, porque las emociones sin duda nos llevan a cualquier parte. Pero, volvamos, el cerebro para poder entender lo que hizo Argentina, para aprender. Por el lado, Martín, ¿me ayudas? Por el lado izquierdo, extremo izquierdo. Más allá de la defensa son 4 defensas, 3 volantes, característico en Argentina. Pero el extremo izquierdo... ¿Fernández? Ya. Fernández, ¿cierto? Fernández, uno dice, pero si ahí debería estar Di María. ¿Cierto? Ya. ¿Di María va a correr con Isla todo el partido? Difícil. Entonces, Scaloni, listo. Pongo un jugador que a lo mejor en lo ofensivo no es tan determinante ni gravitante como Di María, pero me controla, porque Dávila va a estar marcado, ¿cierto? Si quiere ir con Tagliafico, que estaba ahí de lateral izquierdo, o si no, lo iba a tomar acá algún volante. Entonces, ¿de quién se preocupaba Fernández? De Isla, porque para el nivel sudamericano es interesante Isla, porque todos lo conocen, el recorrido que tiene, más allá que contra Argentina pidió cambio, ya no aguantaba físicamente, aspecto físico que juega. Y por el sector derecho, entonces ya tenemos uno que corre con el lateral. Ya, tenemos Julián Álvarez,
delantero, ¿cierto? Ya tenemos los 3 volantes, estamos ahí. Entonces el extremo por derecha para que siga Suazo. ¿Quién es el extremo por derecha de Argentina? Porque si lo analizamos como lo analizan, ya, no, como lo vamos a analizar nosotros, no voy a hablar de lo otro. Lo voy a decir porque si no suena feo. Todos dirían, Argentina juega con 1-4-3-3. Entonces Messi juega de extremo por derecha, Fernández extremo por izquierda y Julián de centro. Entonces como Messi va a correr con Suazo. Entonces, por eso que no puede poner a Di María y a Messi juntos en el partido. Claro. Por lo menos de inicio. Después ya el partido se desenreda, los rendimientos físicos también bajan, ¿cierto? Y hay más espacios y no hay tantas obligaciones, o se pueden compensar tácticamente para liberar más jugadores que no tengan que recorrer defensivamente. Entonces, no, Messi sí va a aparecer y todos van a decir que jugó ahí, pero va a jugar al medio, donde juega siempre Messi. Entonces, tenemos, porque si tenemos acá Dávila, que está marcado, ¿cierto? Ya sea por un volante, o sea por el lateral, ¿cierto? Nahuel Molina, entonces tenemos la pasada libre. Gracias a los argentinos, porque no se dieron cuenta que nosotros tenemos a Suazo y va a pasar libre, como lo hizo con Paraguay, que envió 2 centros y 2 goles de Dávila. Entonces tenemos la pasada simple. ¿Ocurrió eso? No ocurrió eso. ¿Por qué? ¿Qué hizo Scaloni? La ductilidad de los jugadores es muy importante. Volante que se puedan hacer carrileros que se puedan hacer volantes. Polifuncional, no, ductibilidad. Porque también, y el jugador que hizo esta función fue De Paul. Entonces venía Suazo, De Paul lo marcaba. Había que construir juego, De Paul estaba ahí. Perdemos el balón, De Paul viene acá. Y eso depende de quién tenga el balón y dónde esté el balón. Entonces todos esos movimientos tácticos son importantes. El rival entonces, oposición y esa información. A partir de eso, nuevamente, ya sé, me propuso su posición. Ahora, ¿cómo yo contrarresto esa posición? Y Chile, volvemos a caer en lo mismo, porque tenía 3 volantes, ¿cierto? Si era necesario que De Paul viniera acá, venía acá. Estaban ahí, ¿cierto? McAllister. Sí. Enzo Fernández, ¿cierto? Y De Paul, y si era necesario De Paul acá, venía acá. Y Julián Álvarez con Messi, más Julián Álvarez. Julián Álvarez tiene un recorrido defensivo siempre. Sí. ¿Por qué lo jugó más en el Mundial para Scaloni que Lautaro? Porque Lautaro no tiene recorrido defensivo. Entonces, por eso es titular, porque Julián le da recuperación de balón, o por lo menos complicar un poco la jugada de los centrales, o tomar al volante defensivo rival para que no genere la primera salida, y eso lo hace muy bien Julián, porque tiene una capacidad aeróbica espectacular, puede aguantar muchos minutos corriendo, no así Lautaro. Entonces por eso ingresa Julián, y a partir de eso nos pasó lo mismo que en Perú, y yo diría que un poco más, porque Perú nos esperaba un poco más atrás, y Argentina muchas veces nos presionó en la salida. Y si Marcelino, que tiene un poquito mejor pie, no pudo contra los peruanos, Echeverría, que hizo un muy buen partido en lo defensivo, corrió, hizo cobertura, se sacrificó, o sea, nada que decir, pero el fútbol se juega con balón y sin balón. Sin balón, bien. Con balón, también a veces no le fluía de manera natural como otros exponentes que tuvimos en Chile en esa posición. ¿Para qué los vamos a recordar? Y que hicieron de la generación dorada también importante, sobre todo en ese primer pase, como también los centrales. Porque los centrales también tienen que dar un buen pase, porque si no es de ellos directamente y tiene que ser del volante, ya también se empieza a complicar. Pero si teníamos a Medel, que encontraba un pase fácil rápidamente, se desprendía el balón y de buena calidad el pase, tenso, cuando era necesario, ¿cierto? Sin duda el equipo empieza a fluir. Pero Chile no encontró pase. Yo de verdad digo que analizado por segmentos, o sea, si son 100 minutos de partido, o sea, 90 minutos fue muy superior a Argentina. Y una realidad. Pero sí hubo ese segmento de 10 minutos donde todo puede pasar, y eso es lo impredecible del fútbol, que con sus virtudes Chile pudo encontrar también espacios. Una de las cosas, la dinámica de Dávila, que corre todo el partido, hay que mencionarlo, porque cuando tiene que hacer el recorrido defensivo lo hace.
Ahora sale Sánchez, y algunos dicen, por fin salió Sánchez, y una vez que Sánchez no jugó, el equipo se vio mejor. Yo creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo, porque para los argentinos también es importante Sánchez y una preocupación permanente. Y una mayor atención, y también el foul. Recorrían permanentemente el foul. Me acuerdo que Sandro, ¿cierto? Martínez vino, creo, a mitad de cancha a hacerle un foul a Sánchez y fue amarilla, si mal no recuerdo. Puede ser que haya sido así, porque hay una preocupación, porque saben que es el jugador diferente que logra pasar esta primera barrera, que le cuesta tanto a Chile pasar esta primera barrera de mitad de campo, 3/4 de cancha, y estar perfilado para una jugada de definición. Entonces, cuando sale Sánchez, también creo que coincide con una baja física de Argentina, que también lo siente, porque por algo sacó a los dos laterales. Que decíamos en el programa anterior, la importancia de los laterales y el recorrido desgastante que tiene que hacer. Bueno, Argentina, como tiene cambio y no hay tanta diferencia entre sus 4 laterales, hizo esa modificación, porque también ahí había que recomponer fuerzas. Y en ese momento también recordemos que salió Di María, entonces Exacto. dijimos así, o sea, entró Di María, ¿sí? Y al salir Fernández, obviamente la baja, ¿cierto? El rendimiento en ese sentido defensivo de Argentina, y ahí empiezan también a aparecer los espacios. Entonces todo se explica, lo bueno que la cancha nos va explicando. Y sería incluso mejor si tuviéramos la toma aérea, una toma más lejana de la cancha, uno ve más movimiento y va entendiendo aún mejor. Pero con el tiro de cámara que nos presenta también la televisión, nos permite, y la transmisión nos permite entender ciertos movimientos. Entonces creo que coincide con eso. Y ahí, bueno, Argentina también, los arqueros tienen que atajar. Bravo, extraordinario. Y creo que Martínez también tuvo 2, o por lo menos la última, ¿cierto? Creo que fue más difícil que la primera, un poco centralizados los remates de Echeverría, pero valorable que llegó ahí. Llegó a esa zona a terminar la jugada, así que también muy valorable. Dávila jugando de 10, que es su posición natural, sale cada vez que salga Sánchez, porque entra Volado, ¿cierto? Volado, que es un extremo con características de extremo, le da el pase, ¿cierto? Para que pueda entrar ahí a juego de volante Dávila. Es lo que, como lo diseña Gareca. Entonces, en esos 10 minutos puede haber pasado algo. Y ahora vamos a la táctica fija también, porque decíamos que dentro de los momentos del fútbol están las 2 transiciones, más cuando tengo el balón y cuando no lo tengo. Y la quinta es la táctica fija. Y Argentina, la jugada que termina haciendo el gol, la preparó varias veces. O sea, la preparó obviamente en los entrenamientos, pero dentro del mismo partido, esto ocurrió varias veces, de instalar un jugador cerca de Bravo. Razones, distracción, complicación. ¿Qué es lo mejor que hace Bravo y que conocen también los argentinos? Salir a buscar el centro aéreo. Entonces, al tener un jugador ahí, lo tiene con preocupación. Inclusive, me puedo equivocar, pero si no el 100%, el 90-95% de todos los saques de esquina de Argentina fueron al primer palo. Cosa que no tenga que intervenir un balón que caiga, ¿cierto?, en el punto penal, sino que todos iban hacia donde estaba Bravo. Perdón, antes que saliera Bravo, en el primer palo. Y la jugada del gol, como en otras también, es justamente también para complicar la salida de Bravo. Y bueno, también hubo un cambio. Ahora con la jugada ya hecha, uno criticar que el cambio no se tiene que hacer en el saque de esquina. Claro, sería muy pretencioso de mi parte y tratar de decir algo en contra del técnico, pero Isla ya no podía más y decidió. Hubiese sido ideal a lo mejor después de ese saque de esquina, pero bueno, ya está. Pero el que quedó marcando a ese jugador, que era importante en la táctica, fue el que recién venía entrando. No es responsabilidad de él ni nada, pero quedó él marcando a un jugador que ya se ve. Uno trata de identificar que el rival algo tiene planificado cuando pone a un jugador en un lugar que no es habitual. Entonces, lamentablemente no lograron, creo que fue Lo Celso, el jugador argentino, que no lograron sacarlo de ahí, y que justamente termina provocando que se habilite toda la jugada y complicando también a Bravo, porque le genera una distracción, sin duda. Más allá de que cómo se resuelve eso, creo que también es parte de lo que es el fútbol moderno. Hoy día muchos partidos se resuelven con la táctica fija. Y este es un caso, y más allá de la superioridad argentina, a mi modo de ver,
en términos generales, más allá de ese segmento donde, por supuesto, Chile fue superior, ¿sí? ¿Cómo le pasó a Uruguay? Donde fue absoluto dominador de Panamá, pero Panamá tuvo 10 minutos que perfectamente pudo haber convertido goles. Lo mismo Canadá contra Argentina. Canadá contra Argentina también tuvo un segmento. ¿Por qué? Insisto, porque bajan las concentraciones, porque hay un cansancio, donde el rival termina cediendo la iniciativa. Pero en términos generales, si uno ve el porcentaje de posesión de balón, Argentina 61% y 39% Chile, y eso algo condiciona. Los remates a portería de Chile, 3 a portería en total, de Argentina 16. Entonces creo que algo hay que termina respaldando lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Creo que hay muchas más cosas, insisto, pero creo revelar ciertas circunstancias que me parecen importantes dentro del juego de los argentinos, porque nos sirve como conocimiento. O sea, ¿cómo vamos a transmitir para las futuras generaciones si no hay conocimiento? Bueno, a través de ver cómo lo hacen los que lo hacen bien. O sea, esto es cuando uno dice, hazlo. Porque uno vio a algún jugador que tenía tal grado de talento y de inventiva que eso dio soluciones dentro de la cancha, y eso después se copia y se traslada o se enseña a las futuras generaciones. Entonces, como conocimiento, enfrentar a Argentina es importante. 1-0 es el fútbol a través de una táctica fija. Puede haber llegado de otra manera, pero Chile también puede haber convertido el volante y a lo mejor gana Chile 1-0, y eso es lo atractivo del fútbol, que es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Pero el resto se explica, y ahí es lo que hicimos. Mario, si pudieses definir brevemente lo que es la táctica fija, para que quizás los que no sabemos a grandes rasgos lo que es. Bueno, acciones a balón parado, como lo dicen los españoles, tiene que ver con diseñar, ¿cierto?, alguna jugada, ¿cierto?, predeterminada por el equipo que tiene la posibilidad de ejecutar, ya sea saque de esquina, tiro libre, saque de meta inclusive. Han habido goles de saque de meta porque se mueve el equipo de tal manera que ha habido un ataque directo, una jugada más, gol. Laterales, lanzamientos laterales también se diseñan, sobre todo cuando están ya cerca del área. También hay todo un trabajo, eso se entrena, y la idea es, como obviamente el equipo sabe lo que va a ocurrir, se generan ciertos movimientos y que el equipo rival que no lo conoce se pierda en alguna marca y encontrar la posibilidad de gol. Pero son cada vez que el balón, ¿cierto?, fue cobrada una infracción o cualquier de este tipo de circunstancias, tiro de esquina, lanzamiento lateral, está detenido, y el equipo que está en esa opción, ¿cierto?, ofensiva, tiene que reanuda con una acción estereotipada, dicen algunas también, que se trabaja de esa manera. Permite también ver, Mario, aspectos, claro, en este caso fijos, como dijiste tú, balón parado. ¿Cómo es la dinámica a veces de los balones parados? Que no es la misma que mientras el balón circula en la cancha. Es diferente la táctica fija, y nos permite ver quizá alguna diferencia entre un lateral y otro. Creo que nos permite tener otra mirada con respecto a entender a veces cómo son los planteamientos y cómo son los momentos. Como bien dijiste, ese jugador que entró en los Chelsea complicó a Bravo esos dos. De hecho, el anterior Messi de esta manera busca el olímpico, y ahí ese tiro ahí, creo que Bravo estuvo atento, pero complica, y son aspectos que a veces uno no ve, no lo tiene muy claro, o piensa que pasan siempre, pero no, a veces tienen un motivo, tienen un propósito, y en este caso vemos que le resultó a Scaloni porque ahí sale el gol. Y gana el partido porque se obtienen ventaja. Es el momento de hacer. Probablemente se planificarán muchas jugadas, pero si hay un momento donde se da el tiempo, porque en una jugada en movimiento costaría mucho decir vamos a hacer esta jugada, pero el partido es un verdadero caos, nadie sabe cómo va a reaccionar y cómo va a tomar alguna decisión, entonces puede cambiar todo en un momento y no resulta, pero la táctica fija sí, el balón está detenido. Y pueden hacer los movimientos que quieran hasta encontrar los espacios y obtener, como les decía, esta ventaja que implica un gol, implica 3 puntos, implica una clasificación, y el resto del juego es cierto,
pasa a ser importante, pero al final complementario porque los gravitantes fue el gol. Y vino desde ese punto de vista, ¿cierto? Desde esa acción del juego que es absolutamente válida. A veces no nos damos cuenta, pero hay bloqueo, un jugador toma otro para que mi compañero que está siendo marcado por ese jugador queda bloqueado, muy parecido al básquet. Entonces aparece mi compañero solo, pero el balón va a llegar justamente a ese lugar. Está todo planificado. Todo planificado y eso cuando dice ¿qué hacen en la semana? Sí, eso hacen. Se entrenan. Que a veces no resulta, porque a veces no resulta, ocurre, pero sí hay situaciones como esta. Sí, muchas situaciones como esta, Martín. Es muy claro lo que sucedió más o menos. Creo que es valorable el despliegue de Isla pese a su edad. Y lo que también te quería preguntar con respecto a Eduardo Vargas. Finalmente él es el 9 que tenemos aquí en Chile, y yo creo que él es el jugador que está más cerca del gol. Siempre creo que tiene esa capacidad de 9 que son diferentes a las que tiene Brereton o el mismo Alexis. Creo que Vargas es el que nos puede llevar a un gol de manera más rápida, de manera más certera. ¿Tú serías partidario de sacarlo en algún momento del partido? ¿Crees que Chile tiene otra estrategia como para poder saco a Vargas pero pongo algunos cambios y el equipo queda mejor? Me generaba esa duda. Sí. Bueno, primero, Martín, lo que nosotros instalamos acá y lo que opinamos es una opinión claro. Que tratamos de darle contenido, ¿cierto? Y sustento, pero no es la verdad de lo que estamos comentando acá. Tratamos siempre de que pueda servir para el análisis, pero hay varias miradas, no hay ninguna absoluta, y con varios caminos se puede llegar a Roma, se puede llegar al triunfo. Entonces, de lo que me dijiste, ya me abriste otro tema, Martín. Mira, con respecto a Vargas, uno dice, ¿cuántas son las cantidades de balones que dispone para finalizar jugadas? Entonces, ahí nos tenemos que hacer un análisis por jugador, como se hace hoy día con varios programas, para ver cuántos balones lo asistieron, cuántos balones tocó, en qué sector de la cancha, estaba con marca, estaba sin marca, fue de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, fue en un momento en que el equipo fue un contraataque rápido, ¿cierto? O fue un ataque construido. Entonces tenemos varios antecedentes. En general, ¿qué puedo decir? Que la mayor cantidad de balones con los que interactúa Eduardo Vargas son fuera del área. No lo encontramos cerca del área. Entonces también sería injusto y no autoriza poder decir que no es un delantero que está haciendo goles, porque si no dispone de balones es muy difícil. Y si dispone de balones porque tiene que crearse la jugada del mismo, aún más complicado. Entonces, por eso que decía que aquí se abre otro tema. Entonces algunos pueden decir que Chile, cuando hablamos del protagonismo de especular, cuando se es protagonista, es una consideración, ¿cierto? Que quiero tener el balón y el juego lo condiciono, va a depender de mí. Y la otra es dónde juego el partido, porque Chile tuvo mayor posesión de balón ante Perú, pero termina igual empatando. Pero la posesión de balón, si vamos a considerar ese ítem también tan comentado, fue generalmente en el sector medio, sin progresar. Y tenemos que, dijimos, avanzar con el balón, viajar con él, progresar, ir dejando rivales en el camino y llegar a finalizar la jugada, ojalá con gol. Entonces, Chile no está jugando mayor parte del tiempo en terreno rival. Entonces, si nos vamos a la generación dorada, ¿cierto? Nos encontramos en que se disponen de más opciones para los delanteros, porque si es muy fácil de analizar. Cuando el equipo rival tiene el balón, si yo empiezo a retroceder, reagrupamiento defensivo, ¿cierto? Forma defensiva del fútbol, y el rival empieza a tener el balón, empieza a sumar segundos. Segundo, empieza. Entonces el tiempo se consume, y por lo tanto de aquí a que recupero el balón, lo recupero acá, ya, aquí recién, después que pasaron 1, 2 minutos, 30, 40 segundos, tengo la opción de atacar.
primero estoy lejos, tengo que empezar a avanzar, que ya me cuesta, y si es que logro pasar, que ha sido muy poco, que le llegue a Vargas. Difícil. Antiguamente, Chile atacaba, de mitad de campo hacia acá, centrales parados en la mitad del terreno de juego, perdía el balón y la presión era absoluta, pressing alto, agresivo, recuperación de balón, cerrar línea de pase, ir sobre el que tiene el balón. Se recuperaba el balón, nueva opción. Se disponen de más opciones de ataque. Que eso también uno dice, es que yo quiero que mi equipo juegue así, pero siempre hay peligro atrás. Hay que saber correr con 35, 40 metros a la espalda de los centrales para que equipos que se defienden y juegan al contraataque no me sorprendan. Pero la propuesta ofensiva de ser protagonista implica riesgos, y ese es un riesgo. Entonces, con Gareca retrocedemos, cedemos la iniciativa, claro. Después nos cuesta avanzar, tenemos pocas opciones de gol, termina la jugada, volvemos atrás y pasa el tiempo. Y ese tiempo, en otras circunstancias de Chile, era menor, en que Chile estaba sin el balón. Constantemente tenía más opciones, más oportunidades, y los delanteros se veían mejor, por lo menos, con mayor cantidad de opciones de gol. A partir de eso, creo que el análisis siempre es contextual del equipo para referirnos a un jugador. Y eso tiene que quedar instalado, por lo menos desde este espacio que tratamos de hacer. O sea, me dicen, Messi jugó de extremo por derecha y su función es seguir a Suazo. Suazo con balón, se lo pasa, no creo que tenga muchos problemas. A esta edad, no sé si 10 años atrás Messi decía que era muy buen defensor, pero hoy en día pasa. Entonces diríamos que Messi fue el peor jugador de la cancha y el mejor jugador del mundo. Pero fue en ese partido el peor si es que el técnico no interpreta el jugador que tiene, porque él no va a hacer eso, porque el mejor jugador del mundo está aquí, con balón. Y para eso son un equipo de Paul. Entonces esas cosas tenemos que entenderlas y asimilarlas para saber cómo se van construyendo los equipos. Y de ahí, es que yo quiero que juegue quiero que juegue este otro, sí, pero dentro del colectivo y dentro de el sistema de juego, ¿cierto? Claro. Y la idea del entrenador, pues si no nos vamos a desgastar en algo que no tiene sentido. Extremo en Chile que no, pero eso lo dijimos también el pasado, no desbordan. Entonces ya es otra característica de un Chile que teníamos, que donde los extremos sí desbordaban, que podían alternarse con el lateral, que también pasaba, era otra cosa, pero siempre habían desborde de acá y desborde de arriba, siempre había. Derecha y por izquierda. Hoy en día no, y eso también genera que el rival corra en contra de su arco, y ahí Vargas va a tener una opción. Claro. Es distinto, y Vargas merodea bien al área, porque es más rápido y dinámico que los centrales en general. Pero Vargas de espalda, con centrales más altos, que lo van a empujar, y que no llegan balones al área, es muy complicado. Además, cuando le llega a Alexis, ¿por qué Alexis llega libre en el gol, por ejemplo, que se perdió ante Perú? Porque Vargas está marcado. Porque también es una preocupación, porque se mueve bien y le genera espacio al compañero. Porque si Vargas hubiese sido egoísta, se pone en el primer palo con dos marcas y lo absorben, y esa jugada ni siquiera se hubiese provocado de la forma que se provocó. El movimiento de Vargas también es importante. Los jugadores juegan con balón y sin balón, y sobre todo los delanteros, que están muy bien marcados. Eso fija jugadores y marcas y hace que los compañeros puedan aprovecharla y generar opciones de gol. Y eso es lo que tiene que alcanzar un delantero. No hay como Vargas, para mí es el mejor. O sea, en ese sentido no hay otro en Chile. Alternativa, Brereton es otro juego, ya lo explicaba, porque le da libertad a Gareca y él instala su forma de jugar, que es distinta. Más allá de algún recorrido, pero en general es una dinámica más vertical, más británica. Sí, más británica. Mario, te damos gracias por este análisis con respecto al partido de Argentina, lo que fue el partido con importante Argentina. Que sea del agrado de quienes están. Claro. La verdad que lo hacemos encontrando también algunas explicaciones, si no. Y pasando ya al aspecto casi final de este episodio, con respecto, Mario, te quería preguntar al partido con Canadá. Yo, de acuerdo a tu análisis, lo que pensaba antes de hacer el episodio, yo vi que Chile logró atacar,
como tú bien lo mencionaste, por un tema físico de Argentina, entra Ángel Di María y Mauricio Isla puede pasar, y ahí se forjaron las dos jugadas. Pero si yo pienso de cara al partido con Canadá, si Canadá nos plantea un partido similar a lo que nos planteó Perú, ¿ves que Chile tenga alternativas? ¿Ves que tenga algún otro funcionamiento? ¿O veríamos un partido muy similar a lo que vimos con Perú? Bueno, yo creo, Martín, que Chile no va a cambiar. En términos generales sería muy difícil, porque en estos periodos uno dice, entrenan, tienen un par de días, pero estos días de entrenamiento son casi para recuperar al jugador físicamente. Hablan los preparadores físicos de niveles de frescura, o sea, que el jugador esté disponible para poder enfrentar un desafío como este, con la temperatura que hay, con terrenos de juego, algunos dicen que están, obviamente los tienen que mojar por las altas temperaturas, entonces es un poco más esponjoso y consume también en el jugador mayor cantidad de energía, y eso va limitando su rendimiento. Entonces lo que se prepara tácticamente es muy limitado, es muy poco, no hay mucho tiempo para cambiar, ya no son los tiempos para cambiar, y lo que puede dar una cualidad distinta es el jugador. O sea, va a jugar igual, por ejemplo, con Osorio, pero supongamos, no va a pasar, porque Osorio lo más probable es que juegue. Va a instalar ahí en ese lugar a Volados. Bueno, es distinta la característica del jugador, pero la instalación va a ser la misma, el recorrido va a ser igual atrás, y a lo mejor también Volados va a tener que venir a jugar un poco al medio para encontrar un pase que venga, sobre todo ya sea de los centrales o de algún volante, tratar de encontrar ese pase. Ahora, nuevamente, el fútbol es oposición, y la dinámica de Canadá, un equipo que ha progresado mucho, fue al último mundial. La dinámica también y la verticalidad son peligrosas. ¿Qué creo yo? Que Canadá va a buscar mayormente el protagonismo del partido, que Chile nuevamente va a esperar, es que eso es lo que está haciendo. O sea, Chile no va a buscar a Canadá arriba, no fue a buscar a Argentina ni a Perú arriba, sino que lo esperó de mitad de campo hacia atrás. Ahora, en la marca también son disciplinados los canadienses para encontrar también esta sorpresa que quiere generar Chile con estos extremos que van hacia adentro para generar mayor volumen, mayor cantidad de jugadores en el medio, que ya hemos dicho que selecciones como la de Perú y la de Argentina no se vieron sorprendidos para nada con respecto a esos movimientos. Es más, lo sufrieron los volantes chilenos o los extremos para tener que hacer un recorrido defensivo, porque si mi equipo no está atacando es porque está defendiendo, y cuando estoy defendiendo, ya lo decía, le cuesta más a Osorio, no es el partido que él se va a sentir cómodo, y por lo tanto creo que es un partido complicado con Canadá. Ahora, el hecho de la técnica chilena, si mejora el nivel técnico para encontrar un buen pase a un lugar apropiado y avanzar con el balón, puede complicar a Canadá. Pero así de jugar a jugar, con los mismos errores en la construcción de juego en el centro del campo, que es el fuerte de Chile, lo veo difícil. Chile ha hecho goles con asociaciones, con algún remate de media distancia, con un desborde. Los desbordes de los canadienses son muy importantes, ¿cierto? Tienen jugadores en la Premier. Alphonso Davies jugando a gran nivel, entonces va a ser complicado. Que va a tener que defender más Davies que atacar, y eso es cómo lo maneja el técnico para instalar a algunos jugadores y que logre ganar espaldas del equipo canadiense. Pero va a ser la opción de Chile, y también es bueno medirse con para qué nivel estamos. O sea, también una vez se espera que Chile llegue más arriba, pero también es bueno decir, bueno, para esto estamos. Pero podemos mejorar, sí, ya, hay que mejorar. No quedarnos también en que con lo que tenemos le podemos ganar a cualquiera. No, porque tampoco ocurre así. Grandes equipos apenas también son capaces de sostener esa hegemonía contra algún equipo. Pero Chile, creo que en esta construcción que plantea Gareca, se ha encontrado con dificultades que no la ha logrado superar. Sí, los jugadores ya tienen todo, la confianza, el apoyo del técnico y las instrucciones claras. Ahora va a depender mucho, para mi modo de ver, de los rivales. Que se adapten a lo bueno que puede hacer Chile, los pueda complicar, y no verse complicado defensivamente. Que creo que, insisto, que creo que ha sido un poco lo mejor de Chile. Es que igual defender con 4, más 4, 8 jugadores va a ser, no digo
eficiente, es efectivo, porque no convierte en goles, ¿cierto? Pero en estos 2 partidos que le hayan hecho uno y de táctica fija, bueno, quiere decir que casi en 200 minutos no hay jugadas de juego, digamos, propiamente tal, pero es porque eso implica en la utilización de muchos recursos, mucho jugador, para poder evitar un ataque del rival, y eso obviamente desorganiza en aspecto ofensivo, que hay que nuevamente reconstruirse ofensivamente, que los extremos que les gusta jugar por dentro porque son más volantes tengan que recorrer por pasillos, por banda, y volver otra vez a armarse para poder jugar por dentro. Obviamente genera un desgaste y llegar tarde a alguna jugada para sorprender al rival. Entonces ahí es donde veremos lo que pasa. No me pida resultado, Martín, porque sabe que en eso no nos vamos a desgastar. Hay que mirar el partido, analizarlo y disfrutarlo. Hay que disfrutar, ver jugar a Chile siempre y medirse con un equipo que tiene características más de un equipo europeo. El equipo canadiense es más como un equipo europeo, puede ser una Albania que Chile enfrentó, con esas características más lineales, diría yo, que lo que tiene el sudamericano en general. Mario, con esto yo creo que estamos finalizando nuestro episodio de hoy. A menos que quiera agregar algo más. Martín, no me diga eso. Bueno, puedo agregar mucho, bueno, pero creo que nuestro director también tiene que hace descansar. un gran trabajo. Sí, tiene que descansar. Claro. Así que está preparando todo para nuestro en vivo, director. ¿Sí? Ok. El día sábado entonces, Martín. El día sábado, post partido, Muy bien. Chile-Canadá, estaremos en vivo analizando lo que fue aquel partido. Entretenido porque vamos a construir una opinión entre todos. Aquí nadie se la sabe toda, sino que solamente lo que uno va aprendiendo es capaz de ponerlo al servicio, ¿cierto? De quienes nos ven y debatir. Debatir con altura de mira, ¿cierto? Y construir, insisto, lo que nosotros podamos decir, y que no el día de la mañana por un resultado cambie todo, sino que simplemente perdure, sea consistente para un aprendizaje y un conocimiento que vaya quedando, que es lo que tiene que generar en la cultura, ¿cierto, Martín? ¿A usted que le gusta analizar? Sí. Gracias por vernos hasta aquí. Les esperamos para nuestro especial en vivo de este día sábado. Estaremos a eso de entre las 10:30, 11 de la noche, hora de Chile, analizando lo que fue el partido de Chile con Canadá. Y con esto nos despedimos del episodio del día de hoy.